Today I want to talk about the gospel from 1 Corinthians. En esta mañana quiero hablar del Evangelio desde Primera de Corintios. It is in 1 Corinthians, we're going to look at chapter 1. Vamos a mirar el primer capítulo. But it is in chapter 15 that Paul gives Pero es en el capítulo 15 de Corintios a specific definition of the gospel. que Pablo da una definición específica del Evangelio. There's a lot of confusion about the gospel today. Hay una enorme confusión del Evangelio en estos días. But the New Testament is very clear. Pero el Nuevo Testamento es sumamente claro. Paul says the gospel is the good news Pablo dice, el Evangelio son las buenas noticias, that Jesus died for our sins according to the scriptures, que Jesucristo murió por nosotros conforme a las Escrituras, that he was buried, que Él fue sepultado and then he was raised on the third day according to the y scriptures. que Él fue resucitado el tercer día conforme a las Escrituras, And then he appeared to many. y que Él apareció a muchos. The gospel is the work that Jesus does for us. El Evangelio es la obra que Jesucristo hizo por nosotros, And it is, we receive it by faith. y nosotros recibimos eso por medio de la fe. And the gospel not only gives us new life, Y el Evangelio no solamente nos da una vida nueva, it not only gives us a sure hope of eternal life, no solamente nos da la seguridad y la esperanza de una vida eterna, but the gospel is to shape all of our life today. pero el Evangelio moldea toda nuestra vida hoy. This morning I want to see how in 1 Corinthians, En esta mañana quiero que veamos cómo desde Primera de Corintios, the gospel affects how we see one another. la manera en que el Evangelio afecta cómo nos vemos unos a otros. The gospel is to transform our attitude towards our brothers and sisters in Christ. El Evangelio debe transformar nuestra actitud hacia nuestros hermanos en Cristo. Now, Paul began the church in Corinth and now has moved on. Bien, entonces Pablo inició la iglesia en Corinto y ahora ha seguido su camino. And so he writes them a letter, 1 Corinthians. Y entonces él les escribe esta carta, Primera de Corintios. Since Paul left, things have gone very bad. Desde que Pablo se ha ido de la iglesia, las cosas han ido muy mal. And he is writing to help them get back on the right path as a church. Y él les está escribiendo para ayudarlos a volver al camino de una buena iglesia. If you know much about the church at Corinth, Si sabes algo acerca de la iglesia de Primera de Corintios, you probably know it was a problemed church. probablemente sabes que había muchos problemas en esa iglesia. Chapters 1 and 3 tell us they had divisions. Los capítulos 1 y 3 de Primera de Corintios nos dice que había divisiones. Some claimed to follow Paul. Algunos clamaban seguir a Pablo, Some followed Apollos. algunos seguían a Apolos, Some followed Peter. algunos seguían a Pedro Some followed Christ. y algunos seguían a Cristo. They should have all been following Christ. Todos ellos deberían estar siguiendo a But Cristo, they were a divided church. pero eran una iglesia que estaba dividida. We also learned that they didn't appreciate Paul. También sabemos que ellos no apreciaban a Pablo. Paul was their father in the faith, Pablo fue su padre en la fe, but they didn't appreciate him. pero ellos no lo apreciaban. The Corinthian culture had a certain view of wisdom and knowledge. La cultura de Corinto tenía una cierta visión de lo que es la sabiduría y el conocimiento. And Paul didn't match their expectations. Y Pablo no encajaba en sus expectativas. He founded the church, Él fundó la iglesia, but they didn't see a need for him pero ellos no pensaban que lo necesitaban a él, because they were a proud church, porque eran una iglesia orgullosa, creída, an ungrateful church. una iglesia ingrata, desagradecida. They had sexual immorality in the church. Tenían inmoralidad sexual en la iglesia. In chapter 5, En el capítulo 5, we read that a man is sleeping with his father's wife, nosotros leemos que un hombre está durmiendo con la esposa de su padre. and they are arrogant about this. Y ellos están arrogantes en cuanto a esto. They should be mourning, Ellos deberían estar lamentándose, but they do nothing about this immorality. pero no hacen nada sobre esta inmoralidad. They are an immoral church. Ellos son una iglesia inmoral. They have lawsuits in También the church. tenían demandas legales en medio de la iglesia. People are taking one another to court. Las personas, los hermanos se llevaban unos a otros a juicio.
They should be getting help in the church. Ellos deberían estar buscando ayuda en la iglesia. Paul says, wouldn't it be better to be defrauded Pablo dice, ¿no sería mejor ser defraudado than to take a brother or sister to court? que agarrar a un hermano y una hermana y llevarla a juicio? They are a vengeful church. Ellos eran una iglesia rencorosa. They have abuses at the Lord's Supper. Abusaban de la cena del Señor también. They have a meal together. Tenían una comida juntos. The rich have plenty to eat. Los ricos tenían un montón para comer. The poor go hungry. Los pobres se quedaban con hambre. And some people are getting drunk at the Lord's Supper. Y algunas personas se emborrachaban en la cena del Señor. Paul says your meetings do more harm than good. Pablo les decía, sus reuniones hacen más mal que bien. They are an irreverent church, Es una iglesia irreverente, a self-indulgent church. una iglesia autoindulgente. They are famous for abusing spiritual gifts. Eran famosos por abusar de los dones espirituales. They don't appreciate a variety of gifts. No apreciaban la variedad de los dones. They focus on the gift of tongues. Se enfocaban en el don de lenguas. And when they come together, everybody speaks in tongues. Y cuando se reunían, todo el mundo hablaba en lenguas. No interpretation. No había interpretación. So people can't understand and they are not edified. Entonces la gente no podía entender y no era edificada. Their worship shows La adoración they're a selfish church, era solamente para ellos, era una adoración egoísta. an unloving church. Era una iglesia carente de amor. And they're confused about the resurrection. Y estaban confundidos también acerca de la resurrección. Some people say that Christians will not, some people in the church say that Christians will not be resurrected. Algunas personas en la iglesia decían, los cristianos no van a resucitar. So they were a doctrinally confused church. Entonces era una iglesia que tenía confusión sobre algunas doctrinas. So let's review. Entonces revisemos de nuevo. They're a divided church, Era una iglesia dividida, a proud church, una iglesia an orgullosa, ungrateful church, una iglesia desagradecida, an immoral church, una iglesia inmoral, a vengeful church, una iglesia rencorosa, a vengativa, self-indulgent church, una iglesia que era autoindulgente, a selfish, unloving church, una iglesia egoísta y carente de amor, and a doctrinally confused y una church. iglesia con confusión doctrinal. So, Entonces, how would you expect Paul to greet them? ¿cómo esperás que Pablo los salude? How would you start a letter to this church? ¿Cómo vos comenzarías la carta a esta iglesia? Dear Corinthians, repent. Queridos corintios, arrepiéntanse. Or maybe, how many times do I have to tell you O over and quizás- over the same thing? ¿Cuántas veces te tengo que decir lo mismo, vez tras vez? Or maybe, do you remember what I've done for you? Y quizás, ¿no te acordás todo lo que he hecho por ustedes? Or maybe, find another apostle. O I'm quizá, done. búsquense otro apóstol, yo ya estoy. But how does Paul begin? Pero ¿cómo comienza Pablo la carta? Verse 4, I give thanks to my God Versículo always for you. 4. Doy gracias a mi Dios siempre por ustedes. Paul is thanking God for people that aren't thankful for him. Pablo está agradecido a Dios por personas que no están agradecidas por él. He's thanking God for immature Christians, Él está dando gracias a Dios por cristianos inmaduros, selfish Christians, egoístas, proud and ignorant Christians, orgullosos, ignorantes, people who believe in Jesus personas que creen en Jesús, but are still sinful, pero que todavía son pecadores, people like me and like you. personas como yo y personas como vos. Why does he thank God for them? ¿Por qué da gracias a Dios por ello? Verse 4 says, because of the grace of God that was given you in Jesus Christ. Versículo 4 dice, por la comprensión de la gracia de Dios. He thanks God for them because God's grace was given to them. Agradece a Dios por ellos porque la gracia de Dios le fue dada a ellos. This changes how he sees them. Entonces esto cambia cómo Él los ve a ellos. And here's the big idea. Esta es la idea grande, mayor. Grace changes how we relate with one another. La gracia cambia la manera en que nos relacionamos el uno con el otro, Because grace changes how we see one another. porque la gracia cambia la manera en que nos vemos el uno al otro.
when he looks at the Corinthians, cuando él ve a los corintios, he first sees the grace of God, él primeramente ve la gracia de Dios and he's thankful for that. y está agradecido por With ellos. all their problems, Con todos sus he problemas, first sees the grace of lo God. primero que ve es la gracia de He Dios. identifies the grace of God in three ways. Identifica la gracia de Dios de tres maneras. First, God's grace to them in the past. Lo primero, la gracia de Dios para ellos en el pasado. Second, God's grace to them in the present. Lo segundo, la gracia de Dios para ellos en el presente. And finally, God's grace to them in the future. Y finalmente, la gracia de Dios para ellos en el futuro. We don't need to read the passage. You already read it in the service? Yeah. Yeah, okay. First of all, God's grace in the past. Lo primero, la gracia de Dios en el pasado. He thanks God, verse 4, because the grace of God was given you in Christ Jesus. Versículo 4, Pablo da gracias porque ellos habían recibido la gracia de Dios a través de Jesús. Actually, he even opens the letter thinking about the grace of God. Normalmente, Pablo siempre abría las cartas hablando de la gracia de Dios. He remembers God's grace to himself. Él recuerda la gracia de Dios consigo mismo. In verse 1, introduces himself, Paul, called by the will of God to be an apostle of El Christ. versículo 1 dice Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Now, his statement as an apostle is certainly a statement of his authority. Sí, sin duda alguna, esta declaración de que él es un apóstol también es una declaración que él tiene autoridad, But it's also a statement of God's grace. pero también es una declaración de la gracia de Dios. Paul, an apostle? Pablo, un apóstol, He was a persecutor of the church. él fue un perseguidor de He la iglesia, executed Christians. él ejecutó cristianos And now he is an apostle. y ahora él es un apóstol. Throughout his letters, Paul always remembers who he was when Jesus rescued him. A lo largo de sus cartas, Pablo siempre recuerda quién fue él antes de que Cristo lo He alcanzara. never forgets God's amazing grace. Él nunca se olvida la asombrosa gracia de Dios para con él. He knows he didn't deserve to be an apostle, Él sabe que no merece ser un apóstol, but God called him, pero Dios lo llamó the persecutor of the church. al perseguidor de la iglesia. That is the grace of God. Esa es la gracia de Dios. And that grace affects how he views others. Y esa gracia de Dios afecta la manera en que Él ve a otros. He views them in light of their calling as well. Él los ve a ellos a la luz de su llamado también. Verse 2, to the church of God that is in Corinth, Fíjense en el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, to those sanctified in Christ Jesus, aquellos que están santificados en Cristo Jesús, called to be saints together. llamados a ser santos. They are called to be saints, called by God. Ellos son llamados a ser santos por Dios. The word church means those who are called out. La palabra iglesia significa aquellos que han sido llamados hacia afuera, They are those called out by God. aquellos que han sido llamados por Dios. They belong to God. Ellos pertenecen a Dios. The church doesn't belong to Paul. La iglesia no pertenece a Pablo. The church doesn't belong to the elders. La iglesia no pertenece a los ancianos de la The church iglesia. doesn't belong to the congregation. La iglesia no pertenece a la congregación de la The church iglesia. belongs to God, La iglesia pertenece a who Dios, gave his son for que them. Dios dio a su Hijo por ellos. They are God's treasure. Ellos son el tesoro de They are Dios. God's possession. Ellos son la posesión de Do you Dios. see what Paul is doing? ¿Ustedes ven lo que Pablo está haciendo? He doesn't start with their deficiencies. Él no empieza con las deficiencias de la He iglesia. starts with this. Él empieza con esto. You are called by God. Ustedes han sido llamados por Dios, santificados You por belong Dios. to him. Ustedes pertenecen a Dios. That's how he sees them. Así es como Él los ve, Called to be saints together. llamados a ser santos juntos. Paul recognizes God's grace to him as an apostle. Pablo reconoce la gracia de Dios para él como un apóstol And then he sees God's grace to the y Corinthians. entonces ve la gracia de Dios en los There's a corintios. very clear link between our appreciation of God's grace to us Hay un vínculo muy claro entre la apreciación de la gracia de Dios hacia nosotros and our appreciation of others who have also received God's grace. y nuestra apreciación hacia aquellos que también han recibido la gracia de Dios. When I see what God has done for me by grace, Cuando veo lo que Dios ha hecho por mí por gracia,
There is no place for self-righteousness. No hay ningún lugar para la autojusticia. No place for looking down upon others. No hay ningún lugar para menospreciar y menospreciar a otros. Where would we be ¿Dónde estaríamos if Jesus didn't open our eyes si Cristo no hubiera abierto nuestros to the ojos gospel? al Evangelio? We celebrate what he has done for us Nosotros celebramos lo que Él ha hecho por nosotros and what he has done for other true y believers. celebramos lo que Él ha hecho por otros verdaderos creyentes. It's amazing. Es maravilloso. With all the trouble the Corinthians have caused Paul, Con todos los problemas que los corintios le causaron a Pablo, Paul's introduction is, la introducción de Pablo es: I thank God for you always doy gracias a Dios por ustedes siempre, because of the grace of God that was given you. por la gracia de Dios que les fue dada. It's like Paul sees through the lens of the gospel. Es que Pablo los está viendo a través de los lentes del Evangelio. Like he has gospel glasses Él tiene unos anteojos del Evangelio and he sees these believers through the lens of the gospel. y él ve a los creyentes a través de los lentes del We Evangelio. must look at the grace we've received personally Nosotros debemos mirar a la gracia de Dios que hemos recibido personalmente and thank God for it. y dar gracias a Dios por ello. And then we must look to other believers. Y entonces debemos mirar a otros creyentes, I'm talking about true believers, hablando de verdaderos creyentes, and thank God for them. y dar gracias a Dios por ellos. They belong to God, Ellos le pertenecen a Dios. saved by Jesus. Fueron salvados por Jesús. The grace of God was given them, La gracia de Dios les fue dada, even if they're immature. incluso si son inmaduros. Grace changes how we relate with one another, La gracia cambia cómo nos relacionamos los unos con los otros, because grace changes how we see one another. porque la gracia cambia la manera en que nos vemos unos a otros. He sees God's grace in the past on them. Él ve la gracia de Dios en el pasado hacia ellos. Secondly, he sees God's grace in the present. Segundo, Él ve la gracia de Dios hacia ellos en el presente. This may be one of the most surprising passages to me in all the Bible. Esto puede ser uno de los pasajes más sorprendentes para mí en toda la Biblia. Shockingly, Un pasaje que me causa un shock. Paul points out one of their greatest problems Pablo señala uno de los mayores problemas. and sees an evidence of God's grace even in their problem. Pablo señala uno de sus mayores problemas como evidencia de la gracia de Dios. That is the spiritual gifts. Esos son los dones espirituales. Now, in chapters 12 through 14, he addresses their abuse of spiritual gifts. En los capítulos 12 al 14, él se dirige acerca de los abusos de los dones, de los It is so dones bad. espirituales. It is so bad. Es muy mal. He has to write an entire chapter on how to love one another. Está tan mal la cosa que él tiene que escribir un capítulo entero para ver cómo amarse unos a otros. Chapter 12, they abuse the spiritual gifts. Capítulo 12, ellos abusan de los dones espirituales. Chapter 14, they abuse the spiritual gifts. En el capítulo 14, ellos abusan de los dones espirituales. Chapter 13, in the middle, he has to teach them love because they're not loved. Capítulo 13 en el medio, él tiene que enseñarles a amar porque no se están amando. This is why this is surprising. Y esto es por lo cual me sorprende. He says in verse 5, Él dice en versículo 5, in every way you were enriched in him in all speech and knowledge. en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. In verse 6, even as the testimony about Christ was confirmed in you. A ver, versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros. And see this, verse 7, Y miren esto en versículo 7, so that you are not lacking in any gift de manera que nada os falte ningún don, as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ. esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. I would not have started the letter that way. Yo no hubiera empezado las cartas de esa manera. I would have been tempted to say, Yo hubiera estado tentado a decir, stop it with the tongues. frenen con las lenguas, Grow up. crezcan, Start to love one another. empiecen a amarse el uno al otro. But here's what Paul says. Pero miren lo que Pablo dice, You are not lacking
any gift. A ustedes no les falta ningún don. As a matter of fact, the gifts are a testimony about Christ confirmed in you. De hecho, los dones son un testimonio de que Cristo está en medio de ustedes. Now, he will correct them, Él los va a corregir, but he doesn't start there. pero Él no empieza ahí. He starts by saying, God's Spirit is among you. Él empieza diciendo, el Espíritu de Dios está en medio de ustedes. You have every gift. Ustedes tienen todos los dones. You may abuse them, but you have them all. Quizás están abusando de ellos, pero tienen todos los dones. And that's where he starts. Y ahí es donde Él empieza. We need to learn from Paul Lo que necesitamos aprender de Pablo, because he sees God's present grace among them, él ve la gracia presente de Dios entre ellos, even with gifts, incluso con los dones, and he starts by recognizing God at work in them. y él empieza por reconocer que Dios está trabajando en medio de ellos. Only later will he correct them. Luego, después, va a corregirles. He first thanks God for them. Primeramente, él da gracia a Dios por ellos. He tells them he thanks God for them. Él les dice que da gracias a Dios por ellos. And 12 chapters later, he will correct them. Y 12 capítulos después recién los va a corregir. Correction should come from a foundation of thanking God for others. La corrección debe venir desde una base de estar agradecido por otros And encouraging others. y animar a otros. If I can't see God's grace anywhere in a brother or sister's life, Si yo puedo ver la gracia de Dios en cualquiera de nuestros hermanos y hermanas, if I can't thank God for a genuine believer, si yo puedo dar gracias a Dios por un creyente genuino, if I can't start with encouragement, si yo puedo empezar con ánimo, then I shouldn't be correcting them. entonces I shouldn't be correcting them. no debería terminar corrigiéndoles. It's gratitude before correction. Es primero gratitud, después corrección. Seeing the grace of God before correction. Primero ver la gracia de Dios antes de corregir. Bringing encouragement before correction. Traer ánimo a ellos antes de corregirlos. This is what it's like to see others through the lens of the Esto gospel. es como luce mirar a otros con los lentes del Evangelio. He can see God's grace through the Spirit in them, even in their weakness and sin. Él puede ver la gracia de Dios en ellos, incluso en sus debilidades. Let me ask you, Déjame preguntarte, who are the Christians in your life that you typically get impatient toward? ¿cuáles son los cristianos en tu vida que normalmente te vuelven impaciente? That you're judgmental of, Que sos crítico hacia ellos, that you're angry with? que te enojas con ellos. Are there any Christians you're bitter towards? ¿Hay algún cristiano al cual vos tenés amargura hacia él? Any genuine believers you look down upon? ¿Hay algún cristiano genuino al cual estás menospreciando, mirando de menos? May I suggest may I suggest asking God to change your heart Permíteme sugerirte que le pidas a Dios que cambie tu corazón, so that your first thought of them, para que tu primer pensamiento sobre ellos sea: I give thanks to my God always for you doy gracias a mi Dios siempre por ti, because of the grace of God to you. por la gracia de Dios que se te ha dado. Ask God for his perspective. Pídele a Dios por su perspectiva. Consider God's view of them. Considera la visión que Dios tiene de ellos. Seek to identify where is God at work in their life. Mira sus vidas e identifica dónde está obrando Dios en sus Where is vidas. there an evidence of grace in their life? Dónde hay evidencias de la gracia en sus vidas. If I can see no evidence of grace in a believer, Si yo puedo ver a ninguna evidencia de gracia en un creyente, then the problem is mine, not el theirs. problema es mío, no suyo. We must first identify God at work in them and thank God for them. Tenemos que identificar a Dios obrando en ellos y agradecer a Dios por ello. First, privately thanking God, Primeramente en privado dar gracias a Dios and then telling them we thank y God. luego decirle a ellos que estamos dando gracias a That's what Dios. Paul says here. Es lo que Pablo hace acá. This humility means that we are aware first of evidences of grace before evidences of deficiency. La humildad nos hará conscientes primero de las evidencias de gracia antes que de las áreas de deficiencia.
how would this view of grace affect how you treat your spouse? ¿Cómo esta perspectiva de la gracia afecta cómo miras a tu cónyuge o tratas a tu cónyuge? How you view your children? ¿Cómo miras a tus hijos? Sometimes we can be quick to see deficiencies in our children Quizás a veces nosotros somos rápidos para mirar la deficiencia de nuestros hijos and miss God at work in their lives. y estar perdiéndonos el trabajo de Dios en sus vidas. How would this affect how you see Christian friends? ¿Cómo esto afecta la manera en que ves a otros amigos cristianos? Even genuine Christians in a different church. Incluso hablando de cristianos genuinos que están en diferentes iglesias. Ask, where is God at work before asking what needs to be fixed in another. Piensa primero lo que Dios está haciendo en ellos antes de pensar qué hay que corregirles a ellos. This affects how we view our church. Esto también afecta cómo vemos la iglesia. Is my attitude one of gratefulness to for those in my church? ¿Es mi actitud una de gratitud por aquellos que están en mi iglesia? Am I more aware of how my church needs to change or how God is at work in it already? ¿Eres más consciente de cómo tu iglesia necesita cambiar o más consciente de las evidencias de la gracia de Dios en este lugar? Am I more aware of God's work than where we need to grow? ¿Estoy más preocupado de lo que Dios está haciendo o de lo que necesitan crecer y cambiar? Do others hear from me ¿Qué escuchan otros de mí? gratefulness for the believers around me ¿Escuchan agradecimiento por los creyentes alrededor mío or criticism of the believers around me? o críticas de los creyentes alrededor mío? It's easy to criticize the church, any church. Es fácil criticar cualquier iglesia. It's easy to criticize leaders in the church. Es fácil criticar a los líderes de la iglesia. I know as a leader that the leaders in my church have many faults, Yo sé como líder que los líderes de mi iglesia tienen muchas faltas, starting with me. empezando conmigo. If someone wants to critique our leaders in my church, Si alguien quiere criticar a los líderes de la iglesia, I can provide a list of les weaknesses. puedo proveer una lista de debilidades. It's not hard to find weaknesses in the church or in leaders in the church. No es difícil encontrar debilidades en la iglesia o en los líderes de la iglesia, But it takes a divine perspective pero se necesita una perspectiva divina to see the church as it is in Christ, para ver primero a la iglesia como es en to Cristo, see where God's grace is at work para ver dónde la gracia de Dios está trabajando, in the past and in the present. en el pasado y en el presente. It takes a grateful heart to celebrate the grace of God in my brother or sister. Se necesita un corazón agradecido para celebrar la gracia de Dios en la vida de mi hermano o mi hermana. My church or the leaders in my En mi church. iglesia, los líderes de mi iglesia. It takes a divine perspective Se necesita una perspectiva divina to see how far we've come para mirar qué tan lejos hemos llegado rather than how far we have to go. en lugar de cuán lejos nos falta llegar. If we are truly aware of God's grace, Si nosotros estamos verdaderamente conscientes de la gracia de Dios, gratitude will be the aroma of our church. la gratitud será el aroma en nuestra iglesia. You know how whenever you walk into a building or a home, ¿Te das cuenta cuando vos caminás dentro de un edificio o un hogar? every building has an aroma, a smell. Cada edificio tiene su propio aroma. It's not a bad thing. No es una cosa mala en sí mismo. In the same way, when we come among the people of God, De la misma manera, cuando nosotros caminamos en medio del pueblo de Dios, the aroma should be grace, el aroma debería ser la gracia, gratitude, agradecimiento, encouragement. ánimo, aliento. It doesn't mean we ignore correction. No estamos diciendo que ignoramos la corrección. The letter to the Corinthians has a lot of correction, La carta a los Corintios tiene un montón de corrección, but the foundation is grace. pero el fundamento es la gracia, The background is gratitude. el trasfondo es gratitud. He brings his correction from a place of awareness of the grace of God. Él trae corrección desde un lugar donde él está consciente de la gracia de Dios. Grace produces gratitude. La gracia produce gratitud.
Pride produces criticism. El orgullo produce crítica. We must look and see, is the grace of God active in my heart? Nosotros debemos ver cómo la gracia de Dios está activa en nuestro corazón. So Paul sees this immature church. Entonces Pablo está mirando esta iglesia inmadura, He sees God's grace to them in the past. está viendo la gracia de Dios en el pasado en He ellos, sees God's grace to them in the present. está mirando la gracia de Dios en ellos en el presente. They're not lacking any spiritual gift. Ellos no tienen falta de ningún don And then he sees God's grace in their y future. está mirando la gracia de Dios en ellos en el futuro. He says at the 7b, at the end of 7, as you wait for the revealing of our Lord Jesus Al Christ, final del versículo 7 dice, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, who will sustain you to the end, el cual también os confirmará hasta el fin, guiltless in the day of our Lord Jesus Christ. para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. He not only sees God's grace in the past and present, he sees God's grace in the future for this church. Él no solamente ve la gracia de Dios en el pasado o en el presente, sino que también ve la gracia de Dios en el futuro para esta He says iglesia. God will sustain you to the end Él dice, Dios los va a sostener hasta el final, until the return of Christ, hasta el retorno de Cristo, where you will be found guiltless cuando ustedes van a ser hallados irreprensibles in the day of the Lord Jesus en el Christ. día del Señor Jesucristo. The Corinthians guiltless? Los corintios irreprensibles, Amazing grace. una gracia asombrosa. Here's what's more amazing. Miren lo que es más asombroso ahí. Me guiltless. Yo, irreprensible, God will declare us guiltless in the day of the Lord. Dios va a declararnos irreprensibles en el día del Señor, Because he has justified us by his grace. porque Él nos ha justificado por su gracia. In verse 9, he affirms that God is faithful. En el versículo 9, Él afirma que Dios es fiel. Be encouraged by this great truth Anímate con esta gran verdad. that God will carry you across the finish line. Dios te va a llevar a cruzar la línea de meta. And he will do the same for your brothers and sisters. Y Él in hará lo Christ. mismo por tus hermanos y hermanas en He Cristo. is just as faithful to them as he is to you. Él es igualmente fiel con ellos como lo es con vos. Yes, even though they have their problems, Paul is confident about their future. Incluso aunque ellos tengan todos sus problemas, Pablo está confiado sobre el futuro de ellos, Because his confidence is in God porque su confianza está en Dios, to sanctify them. que los santificará. If Paul can be thankful and confident in God's work for the Corinthians, Si Pablo puede estar agradecido y confiando en la obra de Dios en la vida de los corintios, then you and I are without excuse. entonces vos y yo no tenemos excusa. God will be faithful to the believers we know. Dios será fiel con los creyentes que nosotros conocemos. Do you see how grace changes the way we view people? ¿Podés ver la manera en que la gracia de Dios cambia la forma en que vemos a las personas? And changes how we treat them. Y cambia la manera en que los tratamos. Confident in God's faithfulness for them. Estar confiados en la fidelidad de Dios hacia ellos. When I'm motivated by the gospel, Cuando estoy motivado por el Evangelio, my fellow believers mis hermanos en la fe will hear this and feel this from me. lo escucharán y lo sentirán de mí. I know God will be faithful to you. Sé que Dios será fiel con vos. You will make it to the end. Vas a llegar hasta la meta. God has got you. Dios te sostiene. Press on because he is faithful. Sigue adelante porque Él es fiel. Don't give up. He No te sustains. rindas, Él te sostiene. Have you ever been around a Christian like that? ¿Alguna vez estuviste alrededor de cristianos que son así? That trusts God for you, Que confían en Dios por tu vida. especially when you sin or fail, Especialmente cuando vos pecás o fallás. especially when you're discouraged. Especialmente cuando estás desanimado. I remember one time I was going through a very discouraging season. Recuerdo alguna vez cuando estuve atravesando una temporada de mucho desánimo. One of my older children, a young adult, Uno de mis hijos más grandes, un joven adulto ya, began to make some bad choices, empezó a tomar malas decisiones. moving away from the faith that we taught her. Se fue, se apartó de la fe que le habíamos enseñado. I was despondent. Estuve I was discouraged. desanimado. My heart was broken. Mi corazón estaba quebrantado.
I couldn't see any hope in the situation. No podía haber ninguna esperanza en medio de esa situación. I was focused on, it's my fault. Estaba enfocado solamente, es mi culpa, It's my wife's fault. es la culpa de mi esposa, It's my daughter's fault. es la culpa de mi otra hija, It's the devil's fault. es la culpa del diablo. Everything was terrible. I could see no future. Todo estaba terrible, todo era terrible, no veía ningún futuro. And a good friend of mine, a pastor at our church, Y un buen amigo mío, un pastor de la iglesia, he encouraged me like Paul encourages the él me animó así como Pablo animó a los corintios. He said this to me. Él me dijo esto: Your daughter's story la historia de tu hija is not over yet. no ha terminado, It is not over yet. no ha terminado. God is faithful. Dios es fiel. As long as she is breathing, Mientras ella mantenga su aliento, there is the hope of Christ. hay la esperanza de Cristo. That helped me so much. Eso me ayudó tanto. When I was down, he didn't sort of pile on. He didn't add more to me, make it worse. Cuando yo estaba caído, Él no agregó cosas arriba mío para hacer peor eso, He said, lift your eyes to the grace of God. sino que me dijo: levanta tus ojos a la gracia de Dios. Look to a future where God is faithful. Mira hacia un futuro donde Dios es fiel. My burden lifted, Mi carga fue quitada and I was able to trust Christ. y pude confiar en Dios. We want people to sense that, feel that from others, that we encourage them in the grace of God. Nosotros queremos personas que hagan eso, que escuchen eso, que vean eso, que sean de ánimo para otros de esa manera. Once again, there is a place to correct. There's plenty of that in this life. Una vez más, hay un momento y un lugar para corregir, eso es claro a través de toda esta carta. But it must always come from this position. Pero siempre viene de esta primera posición. I thank God for you. Doy gracias a Dios por vos. I can see God's grace in your past. Puedo ver la gracia de Dios en tu God pasado. has saved you for himself. Dios te ha salvado para sí mismo. I see God's grace in your present. Veo la gracia de Dios en tu presente. Even in the midst of your trouble, Incluso en el medio de tus pruebas y I can see problemas, something of God's grace in your life. puedo ver algo de la gracia de Dios en tu And vida. I'm confident for your Y future estoy confiando por tu futuro, because of the faithfulness of God. por la fidelidad de Dios. Paul writes elsewhere, Pablo escribió en otro lugar: he who began a good work in you aquel que comenzó la buena obra en ti, will complete it in the day of la va a Christ perfeccionar Jesus. hasta el día de Cristo. That gives us wings. Eso nos da alas, It takes away the weight of hopelessness quita el peso de la desesperanza and gives us wings to the future. y nos da alas para ver el futuro. And when it comes time to bring correction, Y cuando llega el momento de traer corrección, our brother or sister nuestro hermano y hermana will know without a doubt va a saber, sin lugar a dudas, that we are for them. que estamos por ellos. Our correction comes from grace. Nuestra corrección viene desde la gracia, It comes from hope. viene desde la esperanza. It doesn't come from a self-righteous person, No viene desde una persona que se cree justa, but it comes one sinner to another sinner. viene de un pecador hacia otro pecador And it comes with a hope for the future. y viene con esperanza hacia el futuro. There is a kind of correction we can bring that is hopeless. Hay un tipo, una especie de corrección que nosotros podemos traer a alguien que es sin esperanza. Where it feels like you're terrible. Se siente algo como: eres terrible, There's no hope for you. no hay ninguna esperanza para vos. But gospel correction Pero la corrección del Evangelio comes with this foundation. comienza con este fundamento: I thank my God for you. doy gracias a Dios por vos. So how do we apply this? ¿Cómo aplicamos esto entonces? Well, begin by thanking God for his work Comienza in you personally. a dar gracias a Dios por su trabajo primeramente en tu propia vida. To give grace to others, De dar gracia de Dios a otros. you must receive grace. Perdón. Para dar gracia de Dios a otros, primeramente debes recibir gracia. So we must first of all focus on the gospel in our own lives. Entonces, antes que nada, nosotros tenemos que estar enfocados en el Evangelio en nuestras vidas. Secondly, we ask Segundo. God to help us Le pedimos a Dios que nos ayude to see his work in others. para ver su obra en otros.
If there's someone in your life who's a genuine believer Si hay alguien en tu vida que es un creyente genuino and you can't see any of God's work in them at all, y no puedes ver ningún obrar de Dios en su vida de ninguna manera, then ask God to give you a different lens entonces pedile a Dios que te dé diferentes to lentes see where He's acted in the past and in the present in their life. para ver cómo Dios está actuando en esa persona, en el pasado y en el presente de sus vidas. And thank God for His grace to them. Y dar gracias a Dios por su gracia en ellos. You might need to memorize verse 4, Quizás necesitarías memorizar el versículo 4, but follow this example. seguir este ejemplo, Thank God for them and tell them you thank God for them. dar gracias a Dios por ellos y decirle a ellos, yo doy gracias a Dios por Do vos. what Paul does here. Haz lo que Pablo hace acá. Tell them, I see God at work in you in this way. And Diles, be specific. diles, estoy viendo a Dios obrar en tu vida de esta manera, sé específico. And then communicate your confidence in God Y comunicarles tu confianza en Dios, that they will make it to the end que ellos van a llegar hasta el final because of the grace of God. por causa de la gracia Let de them know Dios. I am with you. Déjenles saber, estoy con vos, I anticipate God's work further in you. estoy anticipando un trabajo de Dios cada vez más profundo en vos. Friends, let's become experts Hermanos, seamos expertos in finding God's grace in others en encontrar la gracia de Dios en la vida de otros and letting them know. y dejarles saber a ellos. Whenever we gather together, Cuando nosotros nos juntamos, come with your gospel lenses on, trae tus anteojos del Evangelio, ready to identify God at work in others. listo para identificar el trabajo de Dios en la vida de otros. This is different than just giving a compliment. Esto es diferente que simplemente dar un halago a otro. A compliment might be, I like your shirt, Un halago puede decir, me gusta tu uso, or you're very friendly. o sos muy amigable. What we're talking about is De different. lo que estamos hablando es diferente. We're identifying God's work in a person. Identificamos el obrar de Dios en una persona. It's communicating something like this. Es comunicar algo como esto. I see God's grace in you Veo la gracia de Dios en vos as you are walking through this trial. a medida que vos estás caminando en medio de esta prueba. I know you're in a very difficult season. Yo sé que estás en una situación muy difícil. I know it's very hard, Sé que es duro, but I see God sustaining you. pero estoy viendo cómo Dios te está I sosteniendo. see you coming here and worshiping, even though your life is hard. Te estoy viendo venir a adorarle incluso cuando en tu vida es difícil. That is an example of God's work in you. Eso es un ejemplo del obrar de Dios en And vos. I thank God for you. Y doy gracias a Dios por tu You're an vida. example to me. Thank you. Eres un ejemplo para mí. We're pointing people to God's work within them. Apuntamos a la gente a la obra de Dios en ellos. I think it's a primary calling when we're with other Christians Yo creo que es un llamado principal cuando nosotros estamos con otros cristianos. to celebrate the work of God Celebrar la obra de Dios rather than looking for every fault, en vez de buscar por cada falla, every weakness, por cada debilidad. and even if we don't say it, we think it. Incluso si no lo decimos, lo estamos pensando. Often that's the result of pride, A veces eso es el resultado de nuestro propio orgullo, my own self-righteousness, de mi propia autojusticia. that is just critical of others. Ya simplemente ser crítico de otros. There's a place for biblical correction, Hay un lugar para la corrección bíblica, but it starts with the grace of God. pero empieza con la gracia de Dios. Grace changes how we relate together La gracia cambia cómo nos relacionamos unos con otros, because grace changes how we see one another. porque la gracia de Dios cambia cómo nos vemos unos a otros. May God give us His perspective for our brothers and sisters. Que el Señor nos dé su perspectiva para vernos unos a otros. Let's pray. Vamos a orar. God, thank you for the hope of the grace of God. Señor, gracias por la esperanza de la gracia de Dios. It is such a gift. Es un regalo maravilloso. Thank you for giving your life for us, Lord Jesus. Gracias por dar tu vida por nosotros, Señor Jesús. Thank you for giving us your Holy Spirit. Gracias por darnos tu Santo Espíritu. Thank you for giving us your word. Gracias por darnos tu palabra. Thank you for giving us your people. Gracias por darnos tu pueblo. Lord, and we recognize in our hearts we're often critical. Señor, nosotros reconocemos que nuestros corazones muchas veces son críticos. We often have little hope for others who are struggling. Muchas veces
tenemos poca esperanza para aquellos que están luchando. We often look down on immature Christians. Muchas veces menospreciamos a nuestros hermanos cristianos inmaduros. We pray that we would see them by the grace of God. Oramos que podamos verlo a través de los ojos, los lentes del Evangelio. And just as you have had grace towards us, just as you have given grace to us, Y así como vos nos has dado gracia a nosotros, may we give grace to others. que nosotros podamos dar gracia a otros. Lord, help us discern your work in our brothers and sisters, Señor, déjanos discernir el obrar tuyo en la vida de otros, so that we may praise you for your grace. de tal manera que podamos alabarte por tu gracia. Help us to honor your work in others. Ayúdanos a honrar tu trabajo en otros. Help us to see the grace of sanctification, Permítenos ver la gracia de la the santificación, grace of perseverance, la gracia de la the perseverancia, grace of faithfulness in trials. la gracia de tu fidelidad en medio de las pruebas. And help us to thank you for your work in our brothers and sisters. Y déjanos agradecerte por tu obrar en la vida de nuestros hermanos. Change our words. Give us words of grace. Cambia nuestras palabras, danos palabras de gracia. And help us to help one another Ayúdanos a ayudarnos unos a los otros by your grace. por tu gracia. And Lord, we pray that when we do bring correction Señor, y oramos que cuando nosotros sí hagamos una corrección to our spouse, a nuestro cónyuge, our children, nuestros hijos, our friends, nuestros amigos, other believers in the church, otros creyentes en la iglesia, we pray that we may bring it from grace oramos que podamos traer eso desde la gracia, for their good, para su bien, for your glory, para tu gloria, full of hope, that lleno de that esperanza, you will carry them till the end. que vas a sostenerlos hasta el final. In Jesus' name. En Jesús oramos. Amén.